Este pasado miércoles 30 de marzo a las 6 de la tarde en el Centro Municipal de Arte y Exposición d'Avilés organizóse por parte de la corriente sindical de izquierdes una charra alderique con los dos compañeros del sindicato LAB de la planta Sestao, donde expunxeron la difícil situación que están viviendo, les sus propuestas y la su campaña de movilizaciones en defensa del futuro. Los representantes vascos contaron de primer mano como, desde que Mittal mercó a Ceralia en el 2006, la acería de Sestao foi menguando nes sus funciones. Quitaronllos el su aparato comercial, el de compres, el de analís, etc. Además, hubo un amenorgamiento de plantilla de 500 a 340 trabajadores, ya que apararon la acería 5 meses hasta que aceptaron esta propuesta, y variabilidad de sueldo de un 19%, más otro 12% para los trabajadores con contrato relevo. Sestao non lle una competencia tocantes a productos fabricados en Asturias, donde van más de 1.200 empleos perdidos nos postreros 4 años. Les cámares de Alderiques de Asturias tuvimos presentes y recollimos los testimonios de los representantes de los trabajadores de Euskadi, donde nos expliquen la su situación. 317 hay ahora 317 somos, hemos llegado a ser 550, pero ahora somos 317. ¿Cuál es la media de la plantilla? Es que hay dos bloques de edades, hay unos 120 por ahí que estamos entre 56 y 60 años, y luego el resto pues que andan entre los 20, 30, 40 años. 20 y pocos, 30 y algo. Sí, bueno, en principio teníamos expectativa este año de arrancar con 180.000 toneladas de fabricación para el primer trimestre, 380.000 para el segundo trimestre. Eso es lo que nos habían prometido el año pasado por el mes de noviembre, con la idea de acometer un régimen de mejora que pudiese bajar 40 euros la tonelada de bovina, y con esas premisas arrancamos en enero. En principio iba todo normal, el arranque había sido muy bien, íbamos cumpliendo todas las expectativas, pero el día 21 de enero nos comunica la planta, bueno, el director de la planta, que el grupo ha decidido que tenemos que cesar la actividad, y el día 4 de febrero se termina todo el trabajo. Y desde entonces hemos estado en paro. En paro. Se nos dice que es un paro temporal e indefinido, cosa que no tiene mucha lógica en cuanto a la semántica de las palabras. Y a pesar de que hemos tenido una reunión con el director de Planos Sur de ArcelorMittal, no se nos ha avanzado ningún dato más. O sea, en este momento no tenemos ninguna fecha prevista ni mención. Tenemos una reunión a la espera en el mes de abril con esta persona, José Manuel Arias, para que nos avance algo en función de según las perspectivas de precio de la bovina, y en ello estamos hasta entonces hablando con todos los medios políticos y sociales para buscar apoyos y poder relanzar la planta. No, nosotros en lo que es en Sestao no. Esa propuesta parece ser que sí hay para los compañeros de Zumarra. En Sestao la propuesta que tenemos es una propuesta que es casi cómica, que pretenden producir 10.000 toneladas al mes, para de alguna manera, nos comentaron, estaban estudiando para producir eso en 2 o 3 fines de semana, pero claro, los números no dan, o sea, los números serían negativos, las pérdidas serían muy mayores, porque si con 60.000 toneladas, según ellos, tenemos pérdidas, pues con 10.000 mayores, porque nosotros entendemos que para tener números positivos tenemos que pasar de las 70.000 a 80.000 toneladas. Con 80.000 toneladas tendríamos números positivos para poder asumir los costes fijos. Bueno, el apoyo que nos está dando, hemos tenido 2 reuniones con Diputación, con la propia consejera del Gobierno vasco, con Arantxa Tapia, y con juntas generales. En principio lo que nos dicen es que van a elaborar comunicados o notas dirigidas tanto al presidente del gobierno como al ministro al ministro Soria para el tema energético, que van a hacer interpelaciones en Bruselas para el tema del dumping,
pero bueno, en principio lo que entendemos nosotros es que está muy bien, lo agradecemos, pero no es suficiente porque son caminos que sí hay que llevar, pero de una forma política, pero que en el tiempo a nosotros nos come. Lo que hemos hablado bueno, en este caso por vía teléfono, email hasta ahora, y hoy en concreto con ellos, la verdad es que un calor tremendo, o sea, nos han recibido un apoyo increíble, cosa que agradecemos infinitamente. Y en lo que hemos estado comentando, que bueno, pues que a futuro lo que debemos es hacer un frente común, porque en este caso el trámite lo estamos pasando nosotros ahora, pero que no quita y que a futuro no les pueda ocurrir a ellos, porque bueno, dentro de la dinámica que está llevando el grupo, creemos que está intentando hacer algún juego financiero o industrial, de tal manera de que en un momento dado pues aquí desaparezca la industria del acero y lo traslade de una manera un poco soterrada a China, que es la que parece que en este momento tiene más capacidad de sacar acero al mercado a menores costes, con lo cual su beneficio sería bastante mayor. Entonces, bueno, en principio por parte de aquí, de la gente de ArcelorMittal Asturias, un apoyo muy agradecido. Sí, igual Sestao y Zumárraga es la punta del iceberg, ¿no? Esto es un plan que lo tendrán ya estudiado y preparado. Estos tienen planes de entre 3 y 5 años de antelación, preparan el plan industrial para aplicar los siguientes años. Y pensamos que esto sí que está totalmente preparado. Y la campaña que hay con el acero chino, que es una campaña totalmente orquestada, porque, por ejemplo, y comentaba antes con los compañeros que en el año 2015 en el puerto de Bilbao entraron 700.000 toneladas y no pasó absolutamente nada. No hubo esta campaña, ni hubo cierre, ni hubo los paros normales, pues de final de diciembre, que estamos acostumbrados. Y vamos, y ahora pues el tema creemos que es más de fondo, que van a ir poco a poco, y bueno, pues primero Zumárraga, luego Sestao y luego vendrá el resto. Sí, porque nosotros al fin y al cabo somos 300 personas. Somos muy poquitos comparado con otras empresas del grupo que han parado. Han parado Florence, han parado Saldaña en Sudáfrica, con 1.100 personas de la empresa, más las que les afecta por contratas. Ha parado esta semana Trinidad Tobago. O sea, es un hombre que no tiene ningún escrúpulo en parar la planta que él crea conveniente en cualquier momento. Y creemos que, bueno, pues dentro de todo esto, en el fondo, hay un movimiento de mercado del acero hacia la zona asiática, que lo que intenta es eso, es ir cerrando plantas. Intenta comprar también una planta en Italia que tiene una capacidad también muy fuerte, y no sabemos si es para ponerla en marcha o también para ir cerrando poco a poco y dejar el mercado europeo desprotegido y a merced del mercado chino o el mercado asiático, porque también no solo es el problema es de China, sino es de Irán, es de la India, es de Turquía. O sea, hay muchos países extracomunitarios que fabrican acero a precios muy bajos y contra los que no podemos competir, porque estamos en nuestros costes sociales, las ventajas salariales que tenemos, la calidad de vida que queremos tener en esta parte del mundo, no la tienen ellos, y es el ahorro que busca la fábrica, el empresario, para reducir los costes. Pero a pesar de eso, a pesar de esa competencia que podríamos llamar, no sé si desleal, pero bueno, la competencia que tenemos, no creemos que ese sea el verdadero problema de fondo, porque la producción se sigue haciendo la misma. Lo único que se hace es la producción que hacían, por ejemplo, plantas como Zumárraga, Sestao, la derivan a otras plantas y se sigue produciendo lo mismo. O sea, que no es un problema de que haya una competencia, pues eso, de los mercados, como comenta el compañero, chino o ruso, el que sea. Es un plan bien trazado por este señor, que es un financiero nato, y lo único que quiere es mantener la cuenta de resultados, pues como la tenía hasta ahora, a tope. Sí, es que lo que se está vendiendo es un mensaje, yo creo que muy medido, que es la culpa la tienen los chinos. La culpa tiene un elemento determinado, que es un argumento muy simple, pero que no es el verdadero motivo de la situación por la que estamos pasando nosotros, y posibles causas posteriores que pueda traer en otras plantas.
pero por lo que hemos comentado, pues bueno, pues aquí se prometen inversiones que luego no se hacen, que es el mismo caso que nos están pasando a nosotros. En Sagunto, en Valencia, también está en la misma circunstancia. Entonces se ve que este hombre está explotando las plantas y no las está actualizando en cuanto a nivel tecnológico para que sean rentables. Simplemente está exprimiendo todo lo que pueda dar y la deja morir. Anúnciate en Alderiques d'Astúries, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los tos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdastúries.com. Alderiques d'Astúries, televisión y radio 100% asturiano.